Hola, ¿qué tal? Hoy, en Selecciones Bíblicas, daré respuesta a la luz de la palabra de Dios acerca de las preguntas existenciales como cuál es el origen del hombre y de dónde venimos. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y ruego a Dios que pueda añadir bendiciones a tu vida con la presentación de este video. Hoy entonces me propongo que podamos comprender a la luz de la palabra de Dios aspectos fundamentales acerca del origen del hombre, la caída y el estado actual en que se encuentra. Para esto al final quiero que podamos identificar algunos aspectos resaltantes en cada uno de estos tres estados. Siendo entonces la palabra de Dios nuestro manual de fe, conducta y práctica, es importante entonces irnos a los inicios. Allá en el libro de Génesis vemos 4 aspectos fundamentales acerca del origen del hombre. El primero tiene que ver con la distinción del resto de la creación de Dios. En Génesis 1 aparece cómo Dios decidió formar al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Esto entonces corresponde a la parte espiritual del hombre. En el capítulo 2 hace referencia a cómo Dios utilizó del polvo de la tierra y formó al hombre y le dio aliento de vida. Fue a partir entonces de este aliento de vida que Dios transmitió su imagen y su semejanza. ¿Por qué es distinto al resto de la creación? Porque el resto de la creación Dios los formó con el poder de su palabra. En cambio, al hombre lo creó del polvo de la tierra con sus manos y transmitió aliento de vida. Para entender un poco más acerca de este concepto de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, es importante examinar el resto de las escrituras, porque ellas nos dan indicios de cuál es la diferencia entonces del hombre del resto de los animales y de los seres vivos que hay en la tierra. En primer lugar, tiene que ver entonces con la capacidad que Dios nos ha dado de razonar. Allá en Job capítulo 13, él dijo, oíd mi razonamiento. Esto lleva implícito a la capacidad de pensar, como en Génesis capítulo 6, el Señor vio que las personas se estaban organizando para construir y estaban pensando. Y su pensamiento, de acuerdo a la evaluación de Dios, era de continuo a lo malo. También observamos allá en Daniel cómo Dios le da la capacidad de entender, le da inteligencia, la capacidad de aprender nuevos conocimientos. Entonces aquí tenemos el primer aspecto relacionado con la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. El segundo tiene que ver con nuestra capacidad de sentir, de expresar emociones. Allá en Filipenses el Señor guió a Pablo por su Espíritu Santo para que todos los cristianos, todos los hijos de Dios podamos sentir una misma cosa. Pero esto lleva implícito entonces la capacidad de expresar sentimientos y emociones, como el amor, la ira, el enojo, la compasión, la ternura. Además, también está la capacidad de tomar decisiones, de decidir. Allá vemos en Esther cómo cada uno tuvo la oportunidad, de acuerdo a su voluntad, de escoger qué hacer. Y en 1 Corintios vemos a un padre con la capacidad de tomar decisiones sobre sus hijos conforme a su criterio. Pero creo que la capacidad más hermosa y más grande que Dios nos ha dado a través de su imagen y semejanza es la capacidad de relacionarnos con Él. Vemos en Génesis cómo Adán tenía esa posibilidad de hablar de tú a tú con Dios, de hablar con confianza y con respeto. El segundo aspecto relacionado con la creación y el origen del hombre tiene que ver con la tarea. Dios le dio una tarea al hombre. Ahí lo vemos en el mismo capítulo 1. Dios
le dice señorear, dominar el resto de la creación en nombre de Dios. Esto lleva implícito, por supuesto, una capacidad de administrar, es decir, sacar el mejor provecho de los recursos que Dios le estaba poniendo a su disposición. Y no solamente los recursos de la tierra, porque Dios lo puso en un huerto, sino también a los animales del mar, a los animales de la tierra y todo cuanto Dios había creado. Además de esta tarea, vemos en el capítulo 2 cómo Dios atraía hacia Adán a todos los animales para que éste le pusiese nombre. El tercer aspecto tiene que ver entonces con la dieta alimenticia que Adán iba a consumir. Dios le dice ya en el capítulo 2, de todo árbol del huerto podrás comer. Y le da también una orden. Solamente del árbol que está en el medio del huerto no comerás. Y este árbol era muy particular. Era el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y le estaba dando Dios una orden. No comas de él, porque el día que de él comieres, iba a entrar la muerte en Adán. Ahora aquí observamos algo interesante. Dios le está diciendo ya de primer momento que era malo comer de ese árbol. Él iba a ser la fuente del conocimiento de lo bueno y de lo malo. La comunión con Dios le iba a permitir a Adán saber qué era lo permitido y evitar lo prohibido. Finalmente vemos que Dios también le da una unión exclusiva. Viendo que no había ayuda idónea para Adán, que no era bueno que Adán estuviese solo, Dios permitió hacerlo entrar en un sueño profundo, sacar una de sus costillas y de esta costilla formar a su mujer, formar a Eva. Por eso es que vemos que entonces Dios formó varón y hembra. Y esta unión se considera tan exclusiva que debía abarcar el área espiritual, el área emocional y el área física, con el propósito de propagar la especie humana a través del tiempo. Porque entonces dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque dentro del propósito de Dios no era seguir formando más Adán o más Evas, sino que a partir de Adán y Eva, de esa unión, iban a salir el resto de los descendientes para poblar la tierra y continuar con el propósito original de Dios, administrar la tierra, cuidar la tierra en nombre de Dios, gobernar todo cuanto Dios había creado. Para resumir esta primera parte acerca del origen del hombre, vemos que con relación a Dios, Adán tenía una perfecta comunión. Dios le hablaba y Adán obedecía la voluntad de Dios. Con respecto a Adán, vemos que tenía propósito de vida, tenía paz, tenía armonía. Con respecto a sus semejantes, en este caso a Eva, había una buena relación, había comunión, ese ideal de Dios se estaba cumpliendo. Entre ellos dos había compañerismo, había respeto. Y con relación al resto de la creación, había armonía, había un buen uso de los recursos. Y comparando todo este estado ideal inicial con nuestro estado actual, nos damos cuenta que algo pasó en el intermedio. Y este paréntesis de lo original e ideal al estado que actualmente vivimos, lo tenemos en el capítulo 3. En este capítulo consideramos entonces la caída del hombre de su estado perfecto con respecto a Dios y al resto de la creación. ¿Cómo ocurrió esta caída? Entró un elemento que no estaba dentro del diseño de Dios. Entró un enemigo, el enemigo de Dios. Y entró tentando a Eva, que estaba sola, creando una duda, creando una distorsión de la verdad, tildando a Dios de mentiroso cuando dice, no moriréis, porque sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Creó una falsa necesidad de conocimiento y de sabiduría. Aparte de esto, también le hizo pensar que no habrían consecuencias cuando le dijo no moriréis. Pero toda acción tiene consecuencias. De esta tentación vemos la rebelión que surgió cuando Eva le creyó a la serpiente en lugar que a Dios. Creyéndole, tomó del árbol, no solamente comió,
sino que también dio a su marido. Aquí vemos entonces la rebelión, porque Adán pudo haber dicho que no, pero Adán también cedió a la tentación. Y como todo tiene sus consecuencias, empezaron los problemas. Vemos que primeramente fueron abiertos sus ojos y se vieron desnudos. Ya la confianza, la armonía que habían al principio se rompió y empezó entonces vergüenza entre ellos y un sentimiento de culpa, de rechazo mutuo. En este escenario llega Dios al huerto como era de costumbre, pero Adán, escuchando la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Cuando es confrontado por Dios, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Él, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol. Entonces reconoció, tuve miedo y me escondí. En este contexto empiezan entonces no solamente la vergüenza y la culpa, sino también el reproche. La mujer que me diste me dio y comí. No solamente estaba culpando a la mujer, en un sentido estaba culpando a Dios por haberle dado esa mujer. Entonces Dios va a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? A lo que ella dice, la serpiente me engañó y comí. Y a partir de este contexto de consecuencias, vienen entonces las sentencias de Dios, empezando con la serpiente. Dios le dijo entonces, vas a ser maldita de entre todos los animales, vas a ser maldita, vas a estar arrastrada sobre tu cuerpo y vas a comer del polvo de la tierra. La segunda consecuencia es que puso en enemistad entre la mujer y la serpiente, porque de esa conversación tan amena que tuvieron, Dios dijo entonces, va a haber enemistad entre tu simiente y su simiente, entre ti y ella. La segunda consecuencia fue entonces para con Eva. Por cuanto obedeciste a la voz de la serpiente, tus dolores van a aumentar en las preñeces, tu deseo va a ser para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, él va a ser el líder en tu hogar y tus decisiones van a estar subordinadas en ese contexto de unión matrimonial a la voluntad del marido. La tercera consecuencia tiene que ver con Adán. Cuando le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la tierra va a ser maldita por causa de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que la consecuencia mayor la sufrió la tierra. Ya no iba a ser tan productiva como él lo experimentó en el huerto del Edén. Le iba a costar producir para comer. Y esto iba a continuar hasta el día que Adán muriera. Cuando dice el Señor allá en su sentencia, hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste creado. Entonces, en este contexto vemos grandes y terribles consecuencias, pero a la par también vemos actos de misericordia de Dios. Y usted dirá, wow, ¿cuál es el acto de misericordia? El primero, cuando Dios habló y dijo, su simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De su simiente, de la simiente de la mujer, iba a nacer un descendiente con tal poder, iba a herir a la serpiente en la cabeza. Esto quiere decir que era un anuncio, una profecía de la derrota final de ese enemigo de Dios por un hombre, una simiente de mujer y no de hombre. Este es el inicio de la promesa de redención en Jesús. Iba a nacer de una mujer pero obediente. Y a la luz de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento vemos que esto se cumplió con María, una mujer obediente, una virgen, que concibió a este vencedor herido, a Jesús, picado, mordido por la serpiente, pero que al final resultó el victorioso. Ese es el primer acto de misericordia, porque Él ya prometió la salvación para ese pecado, para ese problema que causó la serpiente. El segundo acto de misericordia es viendo que el hombre ya conocía lo bueno y lo malo. Dios dijo, vamos, él ya sabe lo bueno y lo malo, vamos a sacarlo del huerto. No vaya a ser que extienda su mano y coma del árbol de la vida y quede entonces eternamente en esa condición de pecado, sin esperanza a redención, sin esperanza a salvación y a poder entonces solucionar Dios con la primer acto de misericordia todo el diseño original que él quería para el hombre y para toda su creación. El tercer acto de misericordia es que lo sacó del huerto y puso ángeles que custodiasen la entrada.
Y aunque suene duro, ¿cómo es que él sacándolos está haciendo misericordia? Sí lo está haciendo, porque toda acción tiene su consecuencia y a él le tocaba salir. Ya no podía disfrutar de ese lugar y menos teniendo la posibilidad de comer del árbol de la vida y de vivir eternamente en una separación, en una muerte delante de Dios. Es entonces, resumiendo la caída, vemos que en relación con Dios el hombre se rebeló, en relación consigo mismo hubo también culpa, hubo sentimientos de frustración, hubo miedo, sentimientos que no había experimentado, aunque tenía las posibilidades de experimentarlo, de vivirlo, pero él no tuvo ni siquiera necesidad, aun cuando los animales se acercaban a él, jamás tuvo miedo. Pero luego que cayó en la tentación y pecó contra Dios, entonces vino ese sentimiento. Y en relación con la mujer, el hombre le echó la culpa, sintió vergüenza. Con relación al resto de la creación, vemos cómo entonces la tierra sufrió la mayor consecuencia de la maldición de Dios por causa del hombre. Y a partir de allí entonces iba a costar la producción del alimento. Con relación al estado actual entonces vemos que la imagen y la semejanza de Dios quedó distorsionada. Aquel razonamiento, aquellas emociones, aquella voluntad, aquella capacidad de relacionarse con Dios se distorsionó y entró entonces un elemento dañino al hombre como lo es el mal, al punto que el Señor Jesús acusó a los fariseos de ser hijos del diablo, porque los deseos de su padre estaban de continuo en su propósito de hacerlos contra Jesús. Allá Pablo también en Efesios señaló que somos por naturaleza, sin Cristo, hijos de ira, no somos hijos de Dios, como muchas personas erróneamente creen que todos somos hijos de Dios. No, sin Cristo estamos condenados a ser hijos del diablo, como lo señaló Jesús, hijos de ira. Tanto así que Pablo ya en Romanos señaló en el capítulo 7 que él queriendo hacer lo bueno hay una ley en sus miembros, hay una ley en él, que el mal estaba en él. Entonces siempre hay esa tendencia a hacer lo malo. Tanto así que el Señor dijo, vosotros siendo malos, dais buenas dádivas. Hay maldad, pero aún queda algo allí de la imagen y semejanza de Dios porque sabemos dar buenos regalos a los seres que amamos. Sin embargo, al resto de nuestros allegados, vemos que hay la tendencia, como dice el romano, de pensar lo malo, de hablar lo malo, de actuar deslealmente, al punto que no hay temor de Dios, que actuamos con hipocresía, con ambición de poder, de dominar sobre otros. Y el mismo Señor Jesús dijo que tal era la maldad que muchas veces amamos hacer lo malo y está aún esa rebeldía original de no querer ser corregidos, de no querer ser amonestados, de no ser llamados la atención por las acciones malas. Allá en Juan capítulo 13 el Señor dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces el amor al hacer lo malo, eso viene desde Adán en su caída, pero que cada uno de nosotros puede tomar la decisión de hacer una ruptura de manera que podamos volver a establecer a través de Jesucristo ese herido vencedor prometido allá en el huerto de Edén y cumplido hoy en nuestros tiempos, poder acercarnos a Él, a ese postrer Adán, para que Él nos perdone y nos limpie porque Él ya ganó, ya Él es vencedor y Él ganó la victoria para darnos a nosotros y que ya la maldad no se enseñoree de nosotros. También dice la palabra que habiendo un sinónimo entre la palabra espíritu y la palabra alma, el Señor exhorta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, ganar riquezas, ganar fama, ganar popularidad, ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué sirve? Allá en Ezequiel el Señor advierte, todas las almas son mías, la del Padre y la del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Dios es el que nos ha dado la facultad para vivir y Él tiene el poder para juzgarnos
y aún lanzarnos al infierno. Por eso es que el texto también señala que no temamos a los hombres porque ellos matan nada más el cuerpo, sino que temamos a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es decir, que podamos tener respeto, más que miedo, tener respeto de Dios y obedecerle a Dios porque Él sigue siendo la fuente del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Hoy en día las personas llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, al punto que hay una distorsión del propósito original del matrimonio, allá dado a Adán y a Eva y a la propagación de la especie humana a través de esa unión exclusiva, esa unión espiritual, emocional y física para procrear el resto de la creación. Hay hoy en día una distorsión enorme, hay muchos divorcios y hay uniones que están fuera del propósito de Dios. Pero en este contexto, entonces nosotros podemos entender que en relación con Dios el hombre sigue apartado, sigue rechazando el amor y la voluntad de Dios. Con respecto a sí mismo sigue habiendo un sentimiento de soledad, de falta de propósito. Aunque las personas se llenen de actividades, se llenen de lujos, siempre va a haber una sensación de vacío, de soledad interna y debe ser llenado solamente por Dios. Con respecto a los demás seres humanos siempre hay egoísmo, hipocresía y un deseo de aprovechamiento, de sacar provecho de otras personas. Y en relación con la creación hay un abuso de los recursos. Vemos entonces cómo la gente tala, quema, explota los minerales de manera desmedida, al punto que entonces haya tanta contaminación, haya tanto deterioro de la creación de Dios. Y todo esto nos debe llevar entonces a reflexionar, a pensar que en algún momento, así como Dios sentenció y juzgó tanto a la serpiente, a Eva y a Adán, Él va también a preguntarnos qué hiciste. Él también va a demandar cuentas de nuestros comportamientos, de nuestras acciones. Pero tenemos a este postrer Adán, quien puede y quiere ser nuestro abogado en ese tribunal y quiere pagar la fianza, porque Él ya pagó todo, pero solamente falta que tú te acerques a Él, que yo me acerque a Él y le pida, sé tú mi fiador, sé tú mi abogado, porque Él pagó la condena que me tocaba pagar a mí. Ahora yo soy deudora, le debo a Dios por medio de Jesús su perdón. En ese momento se inicia una relación con Dios estrecha cuando pongo toda mi confianza en Jesús y ese ideal de Dios en el Edén se va a empezar a formar en mí, como dice Efesios, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nos toca es evaluar y pensar, ¿de qué me sirve ganar el mundo y perder mi alma? En algún momento nos va a tocar morir, en algún momento va nuestro cuerpo a ser enterrado y a formar parte del polvo de la tierra. Y el alma, por causa del pecado, entonces va a ir a un lugar de juicio. Pero Dios quiere evitarnos eso. Por eso es que te invito a que puedas hablar con Dios, puedas entregar tu vida a Cristo y decidir obedecer, no rebelarte como en el principio Eva y Adán, sino ser obediente como es Jesús. Yo te invito entonces a hablar con Él y pedirle que te dé la fe suficiente para aceptar su propósito, su voluntad y llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, porque Él es la fuente de lo bueno y Él es el que determina qué es lo malo, conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, tú sabes la persona que está viendo este video, te ruego le bendigas, te ruego que le des la fe para creerte como dice tu palabra y pueda ser llamado un hijo tuyo, pueda formarse esa imagen y semejanza en Cristo Jesús en su vida. Puedas tú salvarle de la condenación, de la ira que vendrá por causa de la rebelión, por causa del pecado, por causa del egoísmo. Que no entre en juicio juntamente con la serpiente, sino que pueda ir a ese lugar, ese paraíso que tú tienes para cada uno de los que te creemos. Si esta persona que está viendo ya te conoce, permite, Señor, que pueda reflejar bien el carácter de Jesús, su mansedumbre y su humildad,
y pueda obedientemente hacer discípulos para que otros también puedan llegar a ser hijos tuyos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si este video ha aportado bendiciones a tu vida y nuevos conocimientos, yo te invito a darle un like, a compartirlo y a dejar tu comentario. Si aún no te has suscrito, también te invito a suscribirte a mi canal Selecciones Bíblicas. También en la descripción de este video podrás ver algunos enlaces de material e información importante, la cual te invito a que le puedas acceder. Termino con la palabra que está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es mi oración, que Dios te bendiga.